Bienvenidos a una nueva edición del podcast El Otro Norte, producto de Morena Sonora. El día de hoy estamos de manteles largos porque tenemos uno de los grandes referentes de nuestro movimiento, uno de los mejores caricaturistas políticos que ha dado este país, Rafael Barajas el Fidrón, aparte presidente del Instituto Nacional de Formación Política. Maestro, bienvenido. Pues al contrario, muchas gracias por la invitación y siempre es un gusto venir aquí a Sonora. No me imagino el gusto es para nosotros. Maestro, le contaba fuera de cuadro de que mi primer acercamiento a Rafael Barajas es a través de 2005 por ahí, de que iba al Sambors, aquí en Hermosillo no había muchas librerías y menos de revistas. Y captó mi atención una revista que se llamaba El Chamuco, desde el nombre, está Sí, enseguida de letras libres. imagínate, Imagínate. a la izquierda de letras. Sí, y empecé a leer y empecé a leer las cartas de Helguera, de usted, de De Hernández, Ríos. de Ríos, del maestro Ríos. Después mi mamá me compró un tomo de marxismo para principiantes del maestro Ríos, ateísmo para principiantes, hasta de las estampitas me compró. Entonces es un gran honor, maestro, haber seguido toda su trayectoria, todos sus libros. Tengo ahí con especial cariño la raíz nacida Ah, sí, del PAN. y ahora en esta nueva faceta. Maestro, en ese sentido, quisiera empezar un poco para hablar un poco de usted y invitarlo a hacer un ejercicio de arqueología de la memoria, Ok. para saber cómo empieza Rafael Barajas en la caricatura política. Pues mira, yo creo que los caricaturistas de mi generación y un poco de las anteriores y sobre todo de las que vinieron después, pues nos metimos, nos interesó la caricatura porque leíamos a Ríos. Ujú, Ríos era en la década de 1960 uno de los pocos periodistas creíbles ujú, y que no eran cínicos. Hacía un periodismo muy inteligente, pero además hacía cosas que resultaban muy novedosas. Era un hombre que hacía formación política a través de la historieta. claro, Enseñaba, tocaba temas que estaban muy de moda, pero que eran difíciles de tratar, los hacía digeribles y se los entregaba al público, ¿no? Y así es como muchos pues, nos adentramos a la política sí. mexicana, nos interesamos por lo que pasaba políticamente en México. Entonces, sin lugar a dudas, nuestro, el padre de todos nosotros es Eduardo del Río Río. Es el Rulfo de los monedas. Más o menos, sí, sí, sí. Maestro, en ese sentido, eh, es un género que no era del todo popular entre los mexicanos y aparte se le agregaba el tema de que pues usted siempre ha sido de izquierda. Ujú. ¿Cómo fue ese camino? ¿Qué tan tortuoso, qué tan difícil fue ser un monero de izquierda, siempre coherente con sus principios, con sus valores, en un México aparte muy oprimido? Mira, nosotros, la generación de caricaturistas a la que yo pertenezco, ya llegamos con un camino muy desbrozado, porque había estado Ríos abriendo brecha, ¿no? Que ojo, Ríos también viene de una muy vieja tradición de caricatura de compromiso, Ujú, viene de hecho en línea directa de esta tradición de caricatura de combate que empieza en el siglo XIX con Constantino Escalante, que pasa por el Aguizote, por el hijo del Aguizote, por el Colmillo Público, por el taller de gráfica popular, por las publicaciones tipo Ahí va el golpe de Alberto Beltrán y ahí llega Ríos, ujú, ¿no? Entonces viene de toda esta tradición. ujú, Y pues la verdad es que cuando nosotros empezamos a trabajar, teníamos el ejemplo de Ríos, pero también teníamos el ejemplo de Naranjo y de Leo Flores, ujú. ¿no? Que Leo Flores es increíble porque sigue Sí, trabajando y de repente saca un cartón y es un cartón magistral, ¿no? Siempre es magistral lo que él hace. Y entonces ellos ya habían abierto brecha en el periodismo mexicano y al punto que a nosotros ya ni nos ofrecían dinero, ya ni nos trataban de corromper, lo cual se agradece porque es muy insultante. sí. Entonces, veníamos precisamente de esa tradición, ellos abrieron esos espacios y además a mí me tocó empezar a trabajar en la década de los ochentas, cuando después del golpe contra Excelsior, Ujú, cuando se abrieron varios espacios críticos, entre ellos Proceso, el Uno más Uno, el Quecosaedro, otras revistas, y ahí empecé a trabajar y luego se hizo la segunda época de la Garrapata. Y ahorita me perdí. sí. Maestro,
La Menciona, tercera época de la garrapata, perdón. menciona los 80. Ahí Ujú. también fue la década donde conocí a Andrés Manuel Así es. López Obrador. ¿Cómo fue ese momento de encuentro de que Ah, ya se sumó usted como a la par al proyecto de visión que tenía? a ver, te voy a contar. Yo, ah, yo apoyé de manera muy temprana al proyecto cardenista. Cuando la corriente democrática se cinde del PRI, eh, la izquierda era una masiva, estaba muy desperdigada por todo el país, eran una serie de grupitos chiquitos que se Ujú. odiaban entre sí, que se peleaban Muy todos sectario. entre sí, muy Ujú. sectarios. Y la candidatura de Cárdenas se presentó como una candidatura de unidad Ujú. en contra de un proyecto que se venía gestando y que era un proyecto totalmente antipopular, que es el proyecto neoliberal. Hay que entender que el PRI eh, es, eh, fue un aparato político muy complejo y ahí convivieron actores de izquierda y actores muy conservadores. Ujú. Pero el PRI surge de la Revolución Mexicana y defendió durante mucho tiempo el proyecto de Estado de Bienestar plasmado en la Constitución del 17. Y ahí lo que ocurre, pues, es que ahí llega el macartismo, el Ujú. macartismo pega mucho en México, el PRI se derechiza, etcétera. Y finalmente, en la década de los 80, hay una fractura adentro del PRI, el sector de izquierda, el sector popular, el sector de Cárdenas, ¿no? Ujú. Que era la tradición de Lázaro Cárdenas, se sale y pues se va por su lado y plantea una nueva opción política. Uno de los primeros candidatos, entonces yo apoyaba a Cárdenas, pues, ¿no? Y uno de los primeros candidatos independientes que tuvo el cardenismo en la década de los 80 fue precisamente el candidato a gobernador de Tabasco y el candidato fue precisamente López Obrador. No. Y yo ni sabía quién era. Y a invitación de la directora de la jornada, fui a una gira Ok. de Cárdenas con López Obrador a Tabasco. Está reporteando ahí usted. Pues iba yo básicamente como para hacer una crónica Ok. personal, ¿no? Iba yo a trabajar, ¿no? Iba yo a trabajar a ver qué se hacía. Y quiero decirte que yo había hecho mi servicio social en parte en Tabasco, en Ah, mira. parte, en Tabasco, Ok. en la zona de Balancán y Tenosique. Ok. Y tuvimos contacto con lo que era la zona de la Chontalpa, que es donde estaba Andrés en aquel entonces, pero ni siquiera cuando yo hacía mi servicio social, ni sabía quién era Andrés, ni me enteré de su presencia, ni nada de eso, pero yo sí sabía que los grupos de la Chontalpa eran muy cerrados, que era muy difícil que se abrieran ante gente que venía de fuera, eran de veras muy duros, ¿no? Y tenían razón, ¿no? Es decir, la otra cosa es que tenían toda la razón en serio. Pero en esa gira a la que me invitaron con Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador, que era el candidato del cardenismo en Tabasco, a la gobernatura de Tabasco, nos fuimos en el camión del ingeniero Cárdenas y yo me fui platicando con Andrés Manuel, ¿no? Ahí lo conocí, estuve platicando y la verdad me pareció un hombre muy, muy, muy serio, me pareció un político muy serio, me Ujú. pareció una gente comprometida, me convenció, es decir, me llamó la atención lo sólido que era Ok. como cuadro político. Ujú. Pero mi punto de, es decir, lo que te quiero contar es que en uno de los primeros mítines a los que fui en esa gira, nos llevaron a la región Chontal. Entonces había un templete y Andrés estaba en el templete, Cárdenas estaba en el templete, pues estaba abajo viendo y Andrés me hizo señales, como ya habíamos platicado, Ujú. me hizo señales de que subiera yo al templete. Y pues la verdad me dio curiosidad, ¿no? De ver cómo se veían las cosas de ahí arriba, ¿no? De tener esta vista que nunca la había tenido. Y me subo al templete y pues me paro ahí al lado de Andrés a ver cómo estaba el evento. Y de repente entre Andrés y yo estaba al lado de Andrés y entre Andrés y yo se atraviesan un grupo de locales, Ujú. de chontales, ¿no? Y me empiezan a echar para atrás. Se me empiezan a echar para atrás hasta que me dejan en una esquinita y le digo, oigan, me van a tirar, La porque rincón.
¿Por qué están haciendo esto? Me van a tirar. Y se volteó uno y me dice muy serio, ¿qué trae con el licenciado? ¿Por qué está tan cerca del licenciado? Dije, ¿quién es este cuate? Y ahí sí me di cuenta de que ese señor se había ganado la confianza de los frontales al grado de que lo estaban protegiendo de alguien. Vieron un extraño que no sabían quién era y se fueron a defenderlo. Lo fueron a cuerpar y dije, yo no sé quién es este cuate, pero yo milito con él. Este cuate, pues, si no sabe, pues yo soy militante de lo que él sea. Y desde entonces estoy con él. Y la verdad que fue muy impresionante porque fue creciendo. Maestro, pasa el 88 con el fraude, entra ya de lleno y de forma salvaje con Salinas, toda la época ya instaurada del neoliberalismo. Pasa la década de los 90, Colosio, Cedillo, el cambio de Fox. En 2005 llega el desafuero que muchos analistas, ideólogos del propio movimiento ponen como la piedra fundacional del obradorismo, ya como un movimiento nacional. ¿Cómo vivió usted ese momento? Porque es un primer intento de lo que ahora se le llama lawfare, de cooptar al aparato jurídico para ir demeritando. Con un objetivo político específico. Que siempre ha sido en gobiernos de corte de izquierda, progresistas. ¿Cómo vivió usted esa época? Mira, yo sí creo que la candidatura de Andrés, es decir, la proyección nacional de Andrés Manuel, se da cuando él llega a la dirección del PRD. Ahí es cuando él realmente obtiene triunfos importantes para la izquierda y él tiene una proyección nacional por primera vez en su vida. Y, por supuesto, después él llega a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y la verdad es un muy buen gobierno. Y ahí yo creo que se consolida como el gran candidato de la izquierda. Y de hecho, el PRI busca desaforarlo porque estaba arriba en todas las encuestas. Entonces, como estaba arriba en todas las encuestas, deciden que lo quieren sacar de la contienda y deciden hacerlo con la estrategia que utilizó Porfirio Díaz para sacar de la contienda presidencial, primero, con mucho éxito, porque lo sacó de la contienda presidencial, a Vicente Riva Palacio y después a Francisco Madero. Esa es la misma estrategia. El lawfare es básicamente la utilización del aparato jurídico con estrategias militares y con objetivos políticos precisos. El lawfare se utiliza generalmente para sacar de la jugada a un actor político incómodo, indeseado, ¿no? Entonces, yo sigo cómo estaba lo del desafuero de López Obrador y la verdad es que a mí me entró una indignación personal muy gorda, como a todos, ¿no? Porque se trataba claramente de una injusticia muy flagrante. Era una injusticia muy evidente, era una barbaridad, era un acto antidemocrático muy claro. Entonces, pues por supuesto que yo me metí de lleno en la lucha contra el desafuero, me escandalizó y de hecho yo escribí un libro junto con Hernández y creo que con Helguera, que se llamaba La canallada del desafuero. Entonces hicimos un libro precisamente para decir que era una desmontando toda la narrativa oficial del foxismo y del priismo de aquel entonces. Y claro, todos sabemos lo que pasó cuando Andrés lo llegan a desaforar, se arma una oleada de protesta abajo que es muy grande, ¿no? Y finalmente deciden no desaforarlo, dejarlo que contienda, pero le hacen un fraude electoral, ¿no? Es decir, igual. Fueron por otro lado. Sí, no querían dejarlo llegar, el objetivo era que no llegara, no lo lograron no lo pudieron hacer a través del desafuero, lo hicieron simplemente a través de un fraude electoral. Y ahí también seguimos todo el proceso y vimos que el fraude era verdaderamente grosero, ¿no? Era un fraude electoral muy burdo. Sí. Maestro, yo siempre voy a tener una ucronía en mi cabeza de lo que pasó ahí con toda la creación de un relato mediático que era peligro para México, luego entran los intelectuales como orgánicos, como Krause con el Mesías Tropical, se crea todo un ecosistema muy viciado de golpeteo diario.
La consecuencia fue el Calderonato, Sí, claro. que nos deja un país en ruinas. O sea, a mí me tocó, En guerra, desangrado. sí, en su coletazo de Calderón. Empiezo yo a trabajar como reportero y me mandan a hacer reportajes especiales a recorrer norte y sur de Sonora. Me Uf, tocan matanzas, incluso nos colea un pick-up sin placas, todo horrible. La destrucción del tejido social. así es. Finalmente llega 2018, maestro. Pasa lo histórico y lo que en 2006 parecía que nunca nos iban a dejar. Ujú. ¿Cómo vive usted ese y sobre todo ese cambio de pasar de ser siempre la izquierda como un actor marginal dentro de un sistema que no lo deja Mm, crecer, a convertirse en una fuerza hegemónica en un periodo de tiempo como no ha habido en el mundo ujú. un fenómeno? Ahí usted tiene mucho que ver porque es uno de los ideólogos del Bueno, movimiento. no tanto. ¿Cómo vive Más usted? bien soy un profesor. Eso es lo que soy. Que ahorita vamos a llegar a este tema que para mí es el alma del movimiento, la parte pedagógica Sí, es y donde importante. ¿cómo vive usted ese momento, ese cambio que es tan grande de pasar de ser aquí marginal, sufriendo fraude, a ser un partido hegemónico como lo es hoy Moreno? No sé si sea hegemónico y Morena, pero sí es un partido importante y es un partido que ha crecido muchísimo en los últimos años. Eh, yo, fíjate, yo te voy a decir que todo este proceso se dio porque se pudo dar este crecimiento, porque sí hubo un proceso de reflexión, hubo un trabajo de reflexión muy serio alrededor de qué es lo que estaba ocurriendo en en México en aquel momento y hubo una reflexión muy seria alrededor de qué es lo que podíamos hacer y qué teníamos que hacer para sacar adelante, para resolver Sí. todos todos los obstáculos, para sortear todos los obstáculos que se nos presentaban, que eran enormes. Y fíjate que yo sí creo que fue un esfuerzo colectivo muy importante. Sin lugar a dudas, el esfuerzo fue encabezado por Andrés Manuel López Claro. Obrador. Digo, si estas cosas no se logran nunca Sí, sin sin una él. dirección, sin un liderazgo claro, sin una gente que entienda cómo son los procesos. Ahora, te voy a decir lo que nosotros hicimos, cuál fue nuestro razonamiento. Hay varios razonamientos detrás del proyecto que se dio después del 2006 que son importantes, creo yo. El primero es que este, siempre estuvo en México la disyuntiva de si se sostenía la izquierda electoral o si se iba Ujú. de plano a las armas y a la violencia, etcétera. Y Andrés siempre apostó Por la Pacífico. por la vía pacífica, por la ruta Civil, ¿no? civil, no violenta, por la ruta electoral. Y la verdad es que después del 2006 era muy difícil sostener esta vía. Y después del 2012 también. Porque eso básicamente le daba la razón a esta izquierda que decía, no, es que hay que recurrir a las armas porque por la vía pacífica no se puede, tal, tal, tal. Este, pero lo que empezamos a trabajar, bueno, sobre lo que yo estuve dando, a lo que yo le estuve dando vueltas era que pues teníamos que hacer una acumulación de fuerzas mucho más importante Ujú. que la que teníamos hasta el 2006. Porque en el 2006 ganamos. Teníamos todo de nuestro lado y sin embargo, ¿no? Con un aparato electoral corrompido o simplemente cómplice del sistema, con una serie de medios que estaban totalmente entregados a las lógicas neoliberales, nos arrasaron. Entonces, la apuesta fue sortear este aparato mediático, darle la vuelta al aparato mediático. ¿Y cómo le dimos la vuelta al aparato mediático? Pues como lo había hecho la izquierda siempre, recuperando algunas de las viejas tradiciones de la izquierda. Y entonces, cuando revisamos, a la hora de revisar la historia de las revoluciones, a mí me quedó muy en claro que la izquierda avanzaba cuando formaba gente, Ujú. cuando hacía conciencia y cuando hacía trabajo territorial. Entonces, después del fraude del 2006, yo le dije antes, vas a ver cómo te voy a ayudar. Ujú. Entonces, en el plantón de reforma del 2006, empezamos a organizar círculos de estudio. Ahí estaba toda la gente del movimiento,
Y lo que encontramos es que la gente estaba muy dispuesta, estaba muy clara en que no quería el fraude electoral, que ya no quería el PRI, que ya no quería el PAN, etcétera, pero no tenía formación política. No sabía por dónde empezar. Entonces empezamos simplemente dando clases pues, de historia de México, de análisis de coyuntura, historia, análisis de la economía global, explicar clases en las que explicábamos qué era el neoliberalismo, cómo funcionaba, cuáles eran sus... Porque es una cosa que hay que decir, el neoliberalismo se impone en México de manera muy subrepticia, es decir, se impone sin decirnos qué van a hacer, qué es lo que van a hacer. Los neoliberales no nos dijeron qué es lo que iban a hacer. Lo hicieron a la sorda, a la chita callando, y pues, se fueron imponiendo por malas artes. Entonces lo que nosotros buscamos hacer era simplemente dar formación política. ¿Sabes lo que intentamos hacer? Es una cosa muy simple. Es crear una inteligencia colectiva. Crear una inteligencia política colectiva. Y sí se puede. Y a mí me llamó la atención, me llamó poderosamente la atención, que dimos los cursos en el plantón, se cerró el plantón, propusimos seguir con el proyecto, la gente siguió con el proyecto y de hecho se fueron multiplicando los círculos de estudios en la ciudad y luego en otras entidades de la República. Y pues claro, jalábamos un académico por acá, un escritor por allá, un periodista por acá para que diera algunos de los cursos y con eso lo sostuvimos. Y durante mucho tiempo los cursos, es decir, acuérdate, es el momento más bajo del movimiento, es el momento en el que Andrés sale a las canchas de básquetbol a dar plática, a dar un discurso ante 3 personas, ¿no? Y da un discurso de 2 horas ante 3 personas, ¿no? Y es el momento más bajo. Andrés pasó de tener un meeting de 2 millones de personas a tener un meeting en una cancha de fútbol con 5 personas. Fue una cosa muy fuerte. Bueno, en ese punto echamos a andar los círculos. Y la verdad es que la gente respondió y respondió muy bien. La gente se portó increíble, se empezó a juntar y ocurrió un fenómeno. Se mantuvieron los círculos, crecieron, eran, digamos, que el núcleo duro del movimiento. De hecho, de ahí salieron muchos cuadros que después se fueron a Morena, etc. Y te voy a contar una anécdota que para mí fue clave. Cuando Calderón se plantea ya privatizar el petróleo, plantea su reforma energética, que ese fue el objetivo desde el primer momento de los neoliberales aquí en México, Andrés convoca a la defensa del petróleo y convoca a los actores políticos con los que tiene contacto. Entonces convoca, si tiene un alcalde en Ciudad de México, convoca a un alcalde, si tiene a un diputado, convoca a los diputados, etcétera. Y me habla a mí y dice, oye, ¿cómo vas con los círculos de estudios? Pues ahí vamos. Dice, oye, mira, vamos a defender el petróleo. Dice, ¿tú crees que nos puedas organizar una columna? Dije, híjole, pues déjame ver. Porque una cosa es que tú le des clase a la gente, que la gente se junte y que discuta de política, y otra cosa es que se comprometa. Dije, déjame ver qué puedo hacer, pero por supuesto, cuenta conmigo. Entonces, muy angustiado, yo estaba muy angustiado y le hablé a todos los coordinadores de los círculos de estudio, de, oye, nos está convocando Andrés a la defensa del petróleo en el Monumento a la Revolución. Y, ¿sabe? Vamos a juntarnos todos, ¿no? Vamos a ver a quién podemos llevar. Y dije, vamos a ir. Y si somos 50, ya la hicimos, ¿no? Si juntamos 50, ya chingamos. Estoy por bien servir, es un éxito. Y llego yo y me empiezo a buscar. Llego ya al Monumento a la Revolución y estoy buscando a mis 50 y no. Y entonces estoy buscando. ¿Y sabes por qué no los encontraba? Porque estaba yo buscando donde no debía. Éramos la columna más grande. Éramos como 3,000. Entre 2 y 3,000. Ahí cuando yo dije, no, esto sí sirve. Esto sí está funcionando, ¿no? Y es que, claro, que el conocimiento te transforma. Claro. El tener nociones de cómo funcionan las cosas te cambia la vida. Sí. Y la gente, vamos, los que estaban ahí de los círculos de estudio para defender al petróleo, iban a defender el petróleo. Y estaban convencidos de que había que defender el petróleo. Y fueron la columna más sólida de todo el proceso. Tal vez exageré cuando dije que eran 3,000, pero eran más de 2,000. Sí, era muy impresionante. Es decir, yo los veía como telón de fondo.
Fue organizando. Sí, no los vi. Yo estaba buscando a mis 50 cuads y ves por acá, me dijeron. Maestro, para finalizar y retomando esto de que había consigna, había mensaje, había sentido de lo que querían, lo traigo al último tema contemporáneo, que es la marcha de la generación Sí, Z, que claro. es uno como izquierda jamás, siempre tiene en mente jamás deslegitimizar una movilización social. Me tocó aquí en Hermosillo y vi las crónicas de México. Eso no era una movilización No, social orgánica, era gente que aquí en Hermosillo vi la misma gente que fue a marchar por Frena, la cuando marea fue la rosa. Marea Rosa. Generación Z no tenía nada. Aquí en Hermosillo había más letreros trasnochados de cristeros que jóvenes. Sí, claro. Estamos en un punto donde se está intentando la injerencia extranjera. Así es. Tenemos a Lili Telles yendo a Washington a hablar, a Lito, etcétera. El imperialismo norteamericano históricamente primero con golpes duros en los 60, 70, luego ha refinado con los golpes Ujú. blancos y el lawfare. Hay una guerra mediática, hay una batalla cultural. Así es. ¿Cómo se puede contrarrestar eso y sobre todo volver a acercar a los jóvenes a decirles, el camino es aquí? Yo creo que los jóvenes están en el movimiento. Ujú. Es decir, cuando nos dicen que la generación Z está contra Claudia, digo, ¿de quién están hablando? Es decir, y por eso en la marcha no viste casi prácticamente ningún joven de la generación Z lanzando consignas contra Claudia. Por primera vez se les está atendiendo con programas como Jóvenes Atendiendo Futuro y programas también como las becas y los Los programas semilleros. Sembrando Vida, los semilleros, etcétera. Entonces, yo sí creo que los jóvenes no están ahí. Lo que estamos viendo es una cosa muy peculiar. Es una nueva forma de golpe blando. Ujú. Es un ensayo distinto de golpe blando. Mira, los golpes blandos son la estrategia, de hecho de eso vamos a tratar en la plática. Los golpes blandos son la estrategia que ha seguido los Estados Unidos en las últimas décadas. Los ha utilizado en muchas partes del mundo y suelen operar sobre todo, no únicamente, pero sobre todo sobre dos instituciones, que son el poder judicial y el poder mediático. Esas son las pinzas con las principales herramientas con las que se hace un golpe blando. Aquí en México, la derecha tiene un problema, porque Morena, la Cuarta Transformación, impulsó una reforma al Poder Judicial. Entonces les quitó la pinza al Poder Judicial. Entonces están intentando, lo que vimos fue un intento de golpe blando, Ujú. centrado solamente en el poder mediático y algunos actores del poder político. Y lo que vimos es que este poder mediático buscó potenciar una crisis con violencia y con violencia reproducida Sí. mediáticamente. Y para eso, el poder, estos sectores de la derecha, contaron con un aliado que es excepcional, que es el dueño de una televisora, que es Ricardo Salinas Pliego, que está en llamas porque le están cobrando impuestos, imagínate, ¿no? Y porque debe 48,000 millones de pesos en impuestos, que ya con multas se convierten en 74,000 millones, ¿no? Y está desesperado Ujú. y quiere Y, efectivamente dar un golpe y que blanco. lamentablemente pertenece a un grupo de extrema derecha de Sí, la Network. Trajo a Javier Negre, que está con 1000 delitos. Augusto Antonetti. Claro, mira, lo que vimos este 15 de noviembre fue un intento de golpe de Estado blando, en el cual estuvieron involucrados el PRI, el PAN, la Marea Rosa, Claudio X González, es decir, un sector del empresariado, Ricardo Salinas Pliego como un actor excepcional, la ultraderecha nacional e internacional articulada alrededor del Atlas Networks, en el cual tiene injerencia Ujú. Ricardo Salinas Pliego, y perdón, pero no tengo pruebas más que circunstanciales para decir eso. Yo no puedo excluir de esta ecuación al embajador de Estados Unidos. Claro, sí. Que aparte, desde sus cuentas personales ha impulsado todo esto. Los medios norteamericanos, figuras como Alex Jones, era ideólogo, han retomado el tema de hablar de una imagen o crear una imagen de desestabilización en Claro, México con imágenes descontextualizadas o acusar al gobierno de opresor. Han sí, querido meter la narrativa de que comparar a Claudia con Díaz Ordaz es una de las cosas más insultantes sí. que he leído.
Pero bueno, maestro, ya para finalizar, porque sé que podríamos hablar aquí horas, le hablaba de la batalla cultural y el tema de los jóvenes. Usted desde el Instituto Nacional de Formación Política, que yo considero, por ejemplo, si hacemos una metáfora del cuerpo, por ejemplo, a los COTS y a todo el trabajo territorial como la sangre, pero la institución, al Instituto de Formación Política lo considero como el corazón, lo que Sí, lleva todo. La pedagogía es lo más importante que sí. tenemos. ¿Cómo se construye ese camino de seguir lo que usted hizo con los círculos de lectura y todo esto? ¿Cómo seguir perpetuando esta Abajo, poquito a poquito, con mucho trabajo, pues con mucha reflexión. Es la única opción que tenemos. Y yo te voy a decir algo. Los procesos de transformación se mantienen en la medida en la que logremos mantener un esfuerzo de inteligencia colectiva. Maestro, como siempre, un honor, un Al lujo. contrario. Esto fue en la segunda edición del podcast del Otro Norte. Estuvimos con el maestro Rafael Barajas, el Fisgón, y nos vemos en la siguiente semana. Muchas gracias.